Hola, yo soy Diego Iván Jaramillo Muñoz y este es un podcast para la materia de Ciencias de la Comunicación en Unitec. Comenzamos. El podcast del día de hoy tratará sobre el COVID-19 y los estragos económicos que ha llevado consigo, así como la recuperación económica post-COVID. Comenzamos primero con los estragos económicos que ha generado esta pandemia durante el 2020, que en el mundo han sido bastante grandes y catastróficas en general. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el caso de Estados Unidos, que después de reportar aproximadamente 134 meses de crecimiento económico continuo durante la pandemia, pues se registró una contracción económica del 3.5% en su PIB. Recordemos que el PIB es la manera en la que se mide la economía de un país, significa Producto Interno Bruto. Y esto es algo que no sucedía desde el año 1946 únicamente en Estados Unidos. O sea que ya con solo estos datos nos podemos dar cuenta de la magnitud de esta crisis que estamos viviendo pues actualmente en el mundo. Entonces, ya una vez dado un poco de contexto, vayamos con algunos datos de otros países. Latinoamérica. Sí, Latinoamérica. Eso es algo que tenemos todo claro. Siempre, todos sabemos que Latinoamérica tiene un problema que se ha dado alrededor de los años y pues ha sido de los territorios más golpeados económicamente durante esta pandemia. Tenemos ejemplos como el caso de Venezuela, por ejemplo, en el cual su PIB cayó entre un 25 y un 30%. Algo sumamente desastroso. Además de todas las disminuciones, aproximadamente de unas disminuciones del 5 al 10% por año normalmente. Y este año se registró entre un 25 y un 30%. O sea, es un caos económico lo que está pasando ya. O Argentina, que cayó un 12%, pero que ya seguía registrando caídas económicas en su PIB desde el año 2015. O sea que Argentina ya lleva también con su crisis unos cuantos años. O Ecuador, que cayó un 11% durante el 2020. Esos son de los ejemplos, digamos, que a esos países les ha ido un poquito peor que a los demás. Pero en general a todos los países les ha ido mal. Ahora vayamos con los países en los cuales no les ha ido tan mal. Tenemos el ejemplo de nuestro país, México. El PIB cayó un 9%. Esto es significativamente alto, un número alto, o sea que es una contracción económica histórica, es algo que no se veía desde hace muchísimos años. Y bueno, ¿a qué se debió esto? Esto se debió a que México depende en gran medida de Estados Unidos, ya que se exportan a este país más del 70% de productos que se hacen en México, se exportan a Estados Unidos. Entonces, si el consumo de todos estos productos en Estados Unidos, tales como vehículos y artículos electrónicos, que es lo que principalmente produce México, pues cae la producción y pues cae la demanda, entonces pues se tiene que disminuir la producción y cae la economía también. Además de que en una parte del PIB de México también se rige del turismo, que es una industria que no le ha ido absolutamente nada bien durante la pandemia. Aunque aquí hay algo interesante, y es que en México hay una excepción bastante grande. En vez de disminuir en el ranking de países que más turistas reciben al año, sucedió todo lo contrario. México aumentó en la tabla de posiciones. Pasó del lugar número 7 en el 2019 al lugar número 3 en 2020. Sí, México se convirtió en el tercer país con más turismo del mundo. Y eso, sin lugar a dudas, ha ayudado a que la economía no cayera tanto más de la que ya cayó de por sí. Algo también de lo que México depende, ya no tanto, pero sigue siendo una parte del PIB, es el petróleo. Durante la pandemia, obviamente por los confinamientos, la demanda del combustible fue muy baja. Esto quiere decir que la gente no compraba combustible, por lo cual todos los procesos de extracción y producción del petróleo se tuvieron que detener. Y esto provocó que literal se cayera el petróleo.
literal llegó a valer menos $1 en el mercado. O sea, los precios del petróleo fueron negativos. En México la gasolina llegó a un mínimo histórico. En algunos estados de la República se lograron ver que el litro de gasolina costaba 7, en otros 9 y en otros 14 pesos. Que es algo que no se veía desde hace muchísimo tiempo, debido igualmente a la caída del petróleo. Siguiendo con los países a los que no les fue tan mal, tenemos el ejemplo de Italia, que disminuyó en su PIB un 8.9%, únicamente un 0.1 menos que México. Entonces ahora vayamos con algunos casos en particular, países que sorprendieron por sus números, tanto para bien como para mal. Y finalmente iremos con los pronósticos de recuperación en Latinoamérica, México y Estados Unidos. Vayamos con algunos datos sorprendentes. Tenemos por ejemplo a la India. La India, que es la séptima economía del mundo, en la cual su economía disminuyó casi un 11%. O sea, disminuyó prácticamente lo mismo o incluso más que la mayoría de países latinoamericanos. También tenemos el caso de España, el 15º país con la mayor economía del mundo, a pesar de pertenecer a la Unión Europea y ser, por así decirlo, un país primermundista. Su economía se hundió un 11%, igualmente más que la mayoría de Latinoamérica. Y lo más sorprendente de todo, China. China, el lugar donde se originó esta pandemia que estamos viviendo actualmente todos. Estos son datos impresionantes y sorprendentes para mí, porque el PIB de China, en vez de disminuir, al contrario, siguió aumentando. En 2020 aumentó 2.3%. Yo me atrevería a decir, un poco desde la ignorancia, que es el único, y si no es el único, uno de los poquititos países en el mundo que no tuvieron disminución económica durante esta pandemia del 2020. Y algo sin duda sorprendente, China ya de por sí era de los países que registraban mayores porcentajes de crecimiento económico al año, llegando a récords de hasta 10% de crecimiento en un año. Normalmente un país en buenas condiciones, en vías de desarrollo o países desarrollados, crecen 1, 2 o hasta 3% por año. Y China un 10%, es algo brutal. De hecho, actualmente sabemos que Estados Unidos es la principal economía del mundo. Es el número 1 y China es el número 2, le está pisando los talones a Estados Unidos. Se cree y se tiene pronosticado que gracias a esto de que Estados Unidos entró en recesión económica y China sigue creciendo, superará a Estados Unidos aproximadamente el año 2027. Aunque si China sigue creciendo a este ritmo, podría ser que incluso antes, o sea, este acontecimiento podría darse antes de lo pronosticado. O sea, este es un hecho que se tenía pensado que sucedería tarde o temprano, pero tampoco tan pronto. O sea, esta pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso. Entonces, pues eso, China podría rebasar a Estados Unidos en un futuro ya no tan lejano. Vayamos ahora con la sección de pronósticos de recuperación económica para Latinoamérica, México y Estados Unidos. En nuestro país se estima que haya un crecimiento económico desde el 3.5% según el Banco de México hasta un 5% según el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Economía. Esto se debería principalmente a la recuperación de los precios del petróleo y también gracias también a la pronta recuperación de nuestro vecino del norte, Estados Unidos, ya que en Estados Unidos se aprobó oficialmente un estímulo fiscal por 1.9 mil millones de dólares. Además de que en nuestro país la inflación no ha sido tan grande como se había pronosticado desde que empezó esta crisis. El peso mexicano sí tuvo una fuerte devaluación, eso es obvio, durante los peores momentos de la crisis, pero actualmente ya está totalmente recuperado y está ya en niveles pre-pandemia. Y no solo eso, está incluso más bajo, o sea, está mucho mejor que como estaba durante otros gobiernos anteriores. De hecho, el peso mexicano, como dato interesante, es la 9ª moneda más potente del mundo. O sea que hay un punto positivo.
y un indicio de que la recuperación económica no será tan lenta como ya se había estimado originalmente. En otros lugares de Latinoamérica, como por ejemplo Venezuela, ya habíamos dicho que pues hay un desastre económico sin duda, pues no tendrá recuperación económica. Y no solo eso, aún seguirá cayendo 10%. O sea, normalmente cae 10%, después cayó 30% y seguirá cayendo 10%, pues no habla nada bien de lo que está sucediendo en ese país. Argentina, que tuvo una caída del 11.9%, se tendrá únicamente una recuperación de entre el 4.5 al 4.9%. Perú, que cayó un 13.9%, se espera una recuperación únicamente del 7%. Ecuador cayó un 11% y se recuperará un 4.8%. Costa Rica disminuyó un 5.9% y se recuperará únicamente un 2.3%. Paraguay disminuyó un 4% y se prevé una recuperación del 1.5%. Y bueno, estos han sido los pronósticos de crecimiento económico para Latinoamérica, México y Estados Unidos. No voy a mencionar todos los países de Latinoamérica porque son muchos datos y pues sería un poco complicado mencionarlos todos. Así que hasta aquí llega el podcast del día de hoy. Yo soy Diego Iván Jaramillo Muñoz y este fue un podcast para la materia de Ciencias de la Comunicación en Unitec. Gracias por ver. ¡Hasta luego!